Un sábado por la mañana, un hombre sale de su casa, sube a su coche, conduce 3 horas. No sabe muy bien por qué, solo sabe que quiere verla de cerca. Llega, se baja del coche y se queda parado mirando hacia arriba. Delante de él hay una roca, o eso dice el letrero oficial. Una formación geológica de millones de años, declarada Monumento Nacional, estudiada, clasificada, explicada, y sin embargo, algo no cuadra. El hombre hace un cálculo rápido con los números que ha leído en el panel informativo. Saca el resultado, lo mira un rato, y luego se sube al coche y se va a casa. Lo que ese hombre notó ese sábado es lo mismo que vamos a ver tú y yo hoy. Todo empezó con un geólogo que estaba estudiando la erosión en el altiplano de Colorado. Mediciones de rutina, trabajo de campo normal. Pero en sus registros apareció algo que no tenía nada que ver con lo que estaba buscando. Una proporción. Los altiplanos planos que estaba cartografiando, esas mesetas aisladas que ves en el desierto americano, no eran simplemente anchas comparadas con su altura. Eran anchas en una proporción muy específica, consistente, repetida una y otra vez en formaciones separadas por cientos de kilómetros. Una proporción que él reconoció, pero no de la geología, la reconoció de la botánica. Era la misma relación que existe entre el diámetro del tronco y la altura del tocón en los árboles coníferos de gran tamaño. Dejó los registros geológicos y pasó 3 días leyendo paleobotánica. Lo que encontró es lo que te voy a contar ahora. Antes de entrar en lo polémico, necesito contarte algo que mucha gente no sabe y que está publicado en revistas científicas serias desde hace décadas. Los árboles gigantes no son un invento, son un hecho documentado de la historia de la Tierra. El Lepidodendron, por ejemplo, un árbol del período Carbonífero, hace 300 millones de años, 30 metros de altura, casi 2 metros de diámetro en la base, confirmado. Fósiles encontrados en varias partes del mundo. ¿Y el período Carbonífero? Ese período dejó algo muy visible. Las grandes cuencas de carbón, las mismas que en el siglo XX alimentaron las minas de Asturias, del país de Gales, de Alemania, de Pensilvania. Esas capas de carbón bajo tierra son los restos comprimidos de bosques que cubrían continentes enteros. Bosques que operaban a una escala que ningún bosque vivo hoy puede igualar. Quizás alguno de ustedes lo recuerda. Bajabas a la mina, picabas la pared y ahí estaba, carbón negro brillante. Lo que estabas tocando era un árbol de hace 300 millones de años, comprimido hasta volverse piedra. La gente que vivió la gran época minera de mediados del siglo pasado tocó eso con sus propias manos, sin saberlo. La cuestión no es si existieron árboles enormes. La cuestión es si existieron árboles tan enormes que sus restos todavía están de pie. Y los confundimos con montañas. Vamos con los números. Y te prometo que son sencillos. En los árboles coníferos grandes, la relación entre el diámetro del tronco y la altura total es bastante constante. Por cada pie de diámetro, el árbol suele tener entre 50 y 100 pies de altura. Una secuoya gigante con 9 metros de diámetro llega a entre 70 y 115 metros de altura. Esa proporción no es arbitraria, es física. Es la manera en que el árbol distribuye el peso estructuralmente para no derrumbarse. Ahora, aplica esa misma proporción a las formaciones aisladas del suroeste americano. Toma una de las mesas o buttes del Valle de los Monumentos. Mide su diámetro en la cima, aplica la proporción. El número que obtienes te dice qué altura tendría esa estructura si fuera un árbol. ¿Y qué pasa? Los números coinciden, no en un caso aislado. En formaciones separadas por kilómetros y kilómetros, clasificadas de maneras distintas, en distintos estados, el ratio aparece una y otra vez. Los geólogos dicen que es una coincidencia,
que los procesos de erosión, sedimentación y enfriamiento volcánico pueden producir proporciones similares por razones físicas completamente distintas. Y puede ser verdad, pero la coincidencia se repite en 4 continentes. Esto es lo que más me llama la atención, y es lo más visible. Lo puedes buscar en Google ahora mismo y comprobarlo con tus propios ojos. Las columnas hexagonales. Cuando la lava se enfría de manera uniforme desde el exterior, se contrae, y esa contracción genera grietas a 120 grados entre sí. El resultado: columnas perfectamente hexagonales, como las celdas de un panal de abejas. Lo vemos en la calzada del Gigante en Irlanda del Norte, en los basaltos de Islandia, en la meseta de Columbia, en el estado de Washington. Formaciones volcánicas confirmadas, con composición química analizada y origen bien documentado. Pero esa misma geometría hexagonal aparece en formaciones cuya clasificación oficial no es volcánica. Aparece en buttes sedimentarias, en la superficie expuesta de torres de arenisca. Y aquí hay que ser precisos, porque la teoría no niega la geología oficial. Lo que señala es esto: esa geometría también aparece en los cortes transversales de ciertos tejidos vegetales, por razones físicas relacionadas con la distribución del estrés y la economía de materiales. La misma razón por la que un panal es hexagonal, la misma razón por la que la madera de ciertos árboles muestra ese patrón cuando se corta en sección. ¿La explicación volcánica es la única que puede producir esa geometría? No. Y eso es lo que la teoría señala. No dice que la explicación volcánica sea falsa. Dice que hay formaciones donde la explicación oficial no encaja perfectamente y nadie ha hecho todavía la prueba que lo resolvería. Hablemos del caso más conocido, el que aparece en todas las fotos: la Torre del Diablo, Wyoming, Estados Unidos. 265 metros de altura, cima plana, paredes verticales formadas por columnas hexagonales de entre 1,80 m y 2,40 m de diámetro cada una. Una de las formaciones geológicas más fotografiadas del mundo. La clasificación oficial del Servicio Geológico de Estados Unidos: una intrusión ígnea de fonolita, magma que subió, se enfrió dentro de la roca circundante y quedó expuesto cuando la roca blanda de alrededor se erosionó durante 50 millones de años. La composición química ha sido analizada. El origen ígneo está confirmado. Las columnas y su geometría son consistentes con ese proceso de enfriamiento. Hasta aquí, geología estándar. Pero la teoría señala algo específico: la zona de transición en la base. El punto donde las columnas se encuentran con el sustrato sedimentario que las rodea. En una intrusión ígnea confirmada, esa zona de contacto muestra metamorfismo térmico. La roca circundante aparece cocinada. Minerales fundidos, composición química alterada, el resultado de haber estado en contacto con magma a altísima temperatura. La pregunta que los proponentes de la teoría hacen es: ¿esa zona de transición en la base de la Torre del Diablo muestra ese metamorfismo con la regularidad que debería mostrar una intrusión de ese tamaño? Y la respuesta en la literatura pública disponible es: esa zona no ha sido sometida a un análisis sistemático moderno. No porque sea imposible, porque nadie lo ha pedido formalmente. Aquí viene la parte que más me hizo pensar cuando investigué esto. Existe una tecnología llamada georadar, GPR en inglés, Ground Penetrating Radar. Básicamente lanzas ondas de radio hacia el suelo y mides cómo rebotan. El resultado es un mapa de lo que hay debajo de tus pies: densidades distintas, capas distintas, vacíos, estructuras enterradas. Se ha usado en Stonehenge para mapear estructuras bajo tierra sin excavar, en redes de calzadas romanas en Gran Bretaña, en campos de batalla de la Guerra Civil Americana.
para localizar las raíces enterradas de árboles históricos en parques urbanos antes de una obra. Ese último uso es relevante, porque si un árbol del tamaño que propone la teoría existió donde hoy hay una de estas formaciones, sus raíces tendrían que estar ahí, cientos de metros en cada dirección desde la base, penetrando múltiples capas geológicas. Y las raíces dejan rastro, no el material físico que desaparece, pero sí la huella química, concentraciones de carbono, cambios de pH, alteraciones minerales. Los paleoedafólogos, los científicos que estudian suelos antiguos, han localizado sistemas de raíces de árboles talados hace siglos usando exactamente esa firma química. La tecnología existe. Las formaciones no se han movido. ¿Cuántos estudios de georradar o análisis de paleosuelo se han publicado en la base de la Torre del Diablo? ¿O de las tepuis de Venezuela? ¿O de las mesas del Valle de los Monumentos? Según la literatura científica accesible, ninguno. No porque sea caro. El coste de un estudio así está dentro de lo que cubre una beca de investigación geológica estándar, sino porque nadie ha hecho oficialmente la pregunta. Podría parecer que estamos hablando de una rareza americana, pero el mismo patrón de proporciones aparece en otros lugares. Las tepuis de Venezuela, mesetas aisladas que se elevan hasta 2.700 metros por encima de la selva, paredes verticales, cimas planas, clasificadas como arenisca precámbrica entre las rocas más antiguas de la superficie terrestre. La teoría señala la regularidad de esas paredes verticales a esa edad geológica, donde la erosión debería haber producido perfiles mucho más irregulares. El Valle de los Monumentos, las mesas y buttes que todo el mundo reconoce de las películas del oeste. El Servicio de Parques Nacionales las clasifica como remanentes erosionales de una meseta continua. La teoría señala que los ratios diámetro-altura son consistentes en formaciones separadas kilómetros entre sí, como si siguieran un patrón estructural común. Las Bungle Bungles de Australia Occidental, Patrimonio Mundial de la UNESCO, torres de arenisca de 375 millones de años. La teoría señala el espaciado regular entre torres y la planitud de sus cimas, que los modelos de erosión estándar no predicen completamente. 4 continentes, clasificaciones geológicas distintas sin relación oficial entre sí, y la misma pregunta sin respuesta en cada una. Vuelvo al hombre del principio. Está conduciendo de vuelta a casa. La formación queda atrás, elevándose sobre el paisaje como lo ha hecho durante todo el periodo geológico que le asignan, como lo hará durante el que venga después. Lo que notó ese sábado no estaba mal. La proporción es real. Los números son públicos en los mismos registros federales que clasifican la formación y explican su origen. Lo que no puede saber, lo que ninguno de nosotros puede saber todavía, es qué hay en el suelo justo debajo de donde estuvo parado, porque ese suelo no ha sido preguntado. La teoría de los árboles gigantes no pide que nadie revise los libros de texto. No pide que se descalifique la geología oficial. Pide una cosa concreta, un estudio de georradar en la base de una de estas formaciones, un análisis de paleosuelo en una zona de transición, el tipo de prueba cuyos resultados, sean los que sean, reducirían la pregunta en lugar de dejarla suspendida en el aire. Puede que el suelo no contenga nada que no encaje con la explicación oficial. Esa es la respuesta más probable, y hay que decirlo con honestidad. Pero también puede que contenga algo. Y mientras esa prueba no exista, la pregunta permanece. Las formaciones siguen ahí. Sus dimensiones son las mismas, que cuando los primeros topógrafos del gobierno las midieron, archivaron y pasaron a la siguiente en su lista. Esos archivos son descargables hoy. Cualquiera puede acceder a ellos en una tarde de miércoles. Y los números que contienen son los mismos que el hombre calculó en su cabeza aquel sábado, de pie en el desierto, mirando hacia arriba. ¿Tú qué ves cuando miras una de estas formaciones?